Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Eliana Aguilera y les voy a hablar acerca de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Para comenzar, vamos a hablar acerca de la definición de nomenclatura. Cuando hablamos de nomenclatura, hablamos de la forma correcta y estandarizada de nombrar los compuestos mediante reglas establecidas por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los compuestos inorgánicos los clasificamos según la función química, que son propiedades químicas semejantes, y el mismo grupo funcional, que es el átomo o grupo de átomos que caracteriza la función. Algunas de las funciones químicas más importantes en inorgánicas son, por ejemplo, los óxidos. Los óxidos se caracterizan por su grupo funcional, que es el oxígeno con un número de oxidación de -2. Podemos clasificar los óxidos como óxidos básicos, que son elementos metálicos más oxígeno, y los óxidos ácidos, que van a ser un elemento no metálico más oxígeno. Otra función química son las bases o hidróxidos, que corresponden a un elemento metálico y el OH, oxígeno e hidrógeno. También tenemos la función química ácidos, que se caracteriza porque tienen hidrógeno. Los podemos clasificar en oxácidos e hidrácidos. Y vamos a tener hidrógeno, no metal y oxígeno en el caso de los oxácidos, y en el caso de los hidrácidos únicamente el hidrógeno y el no metal. En cuanto a las sales se caracterizan porque tienen un elemento metálico y un elemento no metálico. También se pueden clasificar, según si tienen oxígeno o no, en oxisales, las que tienen metal, no metal y oxígeno, y aluras, cuando no tienen oxígeno. En la nomenclatura inorgánica se suele utilizar una nomenclatura tradicional donde tenemos prefijos y sufijos: hipo, oso, oso, ico y también per, ico. Y también podemos utilizar una nomenclatura stock que se basa en los números de oxidación, se escriben en números romanos. Tenemos también una nomenclatura sistemática con el uso de prefijos como mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta, etc. Voy a explicar la nomenclatura de dos de los grupos funcionales que mencioné al inicio. Entonces me voy a basar en la función química óxidos y sales. En cuanto a los óxidos, pues sabemos que es la combinación entre un oxígeno y un metal o un no metal. Dependiendo de esto, vamos a llamarlos óxidos ácidos en el caso del no metal y óxidos básicos en el caso del metal. El oxígeno siempre va a tener por número de oxidación -2 cuando se trata de la función química óxido. La primera nomenclatura que vamos a tratar es la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura se tienen muy en cuenta los números de oxidación. Se va a utilizar la palabra óxido más el nombre del elemento metálico. Cuando se tiene un solo número de oxidación, entonces vamos a hablar de óxido más D más el nombre del elemento. Tenemos aquí un ejemplo con el calcio, que tiene un único número de oxidación, que es el +2, oxígeno -2. Entonces, si cruzamos estos números, nos va a quedar un 2 aquí y un 2 sobre en la parte de abajo del oxígeno. ¿Cómo los podemos simplificar? Entonces vamos a tener calcio 1, oxígeno 1, y los unos no se suelen escribir, por eso la fórmula del óxido de calcio es CaO. Con un solo número de oxidación, entonces el nombre en nomenclatura tradicional nos queda como óxido de calcio. Si tenemos dos números de oxidación, vamos a utilizar unos prefijos diferentes, unos sufijos diferentes, como lo es la terminación oso para el menor número de oxidación y la terminación ico para el mayor número de oxidación. Tenemos el ejemplo con el cobre, que tiene por número de oxidación +1 y +2. Cuando el número de oxidación es +1, entonces el 2 del oxígeno cruza acá, el 1 cruza acá. Como el 1 no se escribe, entonces la fórmula nos queda Cu de cobre 2O1. El 1 no se escribe. El nombre nos quedaría óxido cuproso. Cuproso, cup, que viene de cobre,
y oso porque es el menor número de oxidación. Para el mayor número de oxidación, entonces se cruzan el 2 aquí y el 2 acá. Como se pueden simplificar, la mitad es 1 y 1 y los unos no se escriben, nos queda CuO y el nombre es óxido cúprico, ICO para el mayor. Cuando tenemos tres números de oxidación, por ejemplo en el caso del fósforo, que vamos a tener por número de oxidación más 3, más 4 y más 5, vamos a utilizar un prefijo hipo y una terminación oso para el menor número de oxidación. Entonces nos quedaría óxido hipofosforoso. Cuando trabaja con 3, recordemos que el 3 se cruza y queda en el oxígeno y el 2 sobre el fósforo nos queda P2O3, óxido hipofosforoso. Para el siguiente número de oxidación, que es 4, entonces se cruza, se simplifica, nos queda 1 acá, 2 acá, PO2, óxido fosforoso, y para el mayor número de oxidación se utiliza la terminación ICO, la palabra óxido, nombre del elemento, y la terminación ICO quedaría óxido fosfórico. P2O5 por el cruce de los números de oxidación. Entonces recordemos tres números de oxidación, hipo, la palabra óxido, el prefijo hipo, el nombre del elemento, la terminación oso, para el que le sigue óxido, el nombre del elemento y la terminación oso, y para el mayor, óxido, el nombre del elemento y la terminación ico. Cuando tenemos cuatro números de oxidación, entonces tenemos el ejemplo con el cloro que tiene por número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces vamos a utilizar la palabra óxido, prefijo hipo, el nombre del elemento y la terminación oso. Entonces el menor nos quedaría óxido hipocloroso. El siguiente, ya no utilizamos el prefijo hipo, únicamente la terminación oso y nos quedaría óxido cloroso. El siguiente, el tercer número de oxidación, ya no utilizamos la terminación oso, sino la terminación ico y decimos que sería el óxido clórico. Y para el mayor número de oxidación se utiliza el prefijo per o también se puede utilizar el prefijo hiper y nos quedaría óxido perclórico con la terminación ico o nos podría quedar también óxido hiperclórico. Esto sería nomenclatura tradicional para 1, 2, 3 y 4 números de oxidación. La nomenclatura stock de los óxidos, entonces, se utiliza la palabra óxido de el nombre del elemento y el número de oxidación del elemento en número romano. En la combinación entre oxígeno y plomo, vamos a tener que el plomo tiene por número de oxidación más 4, como lo hemos visto antes, se cruzan, la fórmula nos quedaría el 2 acá, el 4 acá, se simplifica, nos quedaría un 1 acá y 2 acá, por eso la fórmula nos queda Pb de plomo o 2. Y tenemos el óxido de plomo 4 porque hace referencia al número de oxidación del plomo en número romano. En cuanto a la nomenclatura sistemática, se utilizan prefijos dependiendo de la cantidad de átomos del elemento. Entonces, si tenemos un solo oxígeno, utilizaríamos el prefijo mono aquí, entonces monóxido, si son dos, dióxido, si son tres, trióxido y así sucesivamente. Y luego en el prefijo del elemento lo vamos a utilizar de di en adelante. Es decir, si tenemos un solo átomo del otro elemento, no vamos a utilizar el prefijo mono, no utilizamos nada. Si fuera, por ejemplo, óxido de calcio, si fuera un óxido de calcio, entonces no tendríamos que utilizar monóxido de monocalcio, sino solamente utilizaríamos monóxido de calcio. Este prefijo únicamente se utiliza de di en adelante. Tenemos aquí, por ejemplo, el oxígeno combinado con el níquel. Tenemos dos átomos de níquel, tres átomos de oxígeno, por lo que sería trióxido, 3 de oxígeno, de diníquel, 2 de oxígeno. Como les decía, de di en adelante sí se utiliza el prefijo.
Bien, con esto finalizamos nuestra explicación de la nomenclatura para los óxidos y vimos los tres tipos de nomenclatura: nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Muchas gracias por su atención y en un segundo video vamos a continuar con la nomenclatura para las sales aluras y las oxisales.